que también pretendía pues, tener otros aportes de la gente que participaba en el taller, ¿no? Y que pudiera también de alguna manera complementar la investigación. Quiero aprovechar para anunciar también que también dentro de unas semanas, el día 17 de octubre, iniciamos con el Festival de Poesía Sudaca, que también coordinan César y Edgar, y al que estáis obviamente invitados e invitadas. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por vuestro trabajo y os doy la palabra. No sé si empieza Edgar o Edgar. Pues, ¿quieres este? Dale. Gracias, Juan. Bueno, primero voy a empezar agradeciendo, por supuesto, al Centro Cultural de España, Juan, a Miguel, a todo el equipo del Centro Cultural de España por toda la apertura, por todo el apoyo también con los proyectos, ¿no?, que estamos moviendo desde Maricas Bolivia y también desde Colectiva Transcultural. Almatroste con César Entesana, amiga y compañera. Bueno, vamos a hablar de márgenes textuales, márgenes sexuales, la cuentística LGBTIQ en Bolivia, siglos XX y XXI. Lo que les estoy mostrando es un listado oficial de los 27 cuentos que tenemos. Vamos a entrar de lleno, digamos, como que en cada gremio, en cada categoría de los cuentos, pero antes quisiera hacerles bueno, quiero comentarles un poco cómo ha sido el proceso, ¿no? Este proyecto, vamos a decir, porque todavía es un proyecto, hoy estamos así como, no finalizando, ¿no?, pero estamos cerrando la primera etapa, ¿no?, de este proyecto que pretende seguir investigando, que pretende seguir explorando, digamos, la cuentística LGBTIQ en Bolivia de los siglos XX y XXI. Para nosotras no es nuevo, ¿no? Son de algún modo preocupaciones, investigaciones, ¿no?, que las venimos arrastrando hace varios años, y no solamente en cuentos, sino también en novela, ¿no?, que son los géneros que nos interesan de algún modo, ¿no?, para aperturar esa discusión dentro de la crítica literaria, pero también aperturar y visibilizar, ¿no?, sacar, digamos, desde el ejercicio crítico esos cuentos que de algún modo generan representaciones, algún tipo de representación sobre personajes gays, lésbicos, trans en la literatura boliviana. Y digo que no es nuevo porque, claro, nosotras de algún modo recuperamos lo que ya se ha hecho en la región, ¿no? En el taller comentábamos, por ejemplo, lo que ha hecho Juan Pablo Sutherland con el libro A Corazón Abierto, una geografía literaria de la homosexualidad en Chile, ¿no?, donde también hace una suerte de recuperación, cartografía histórica también, ¿no?, dentro de la historiografía literaria, de todo este material desde principios del 19 hasta lo más actual, ¿no? También Adrián Melo en la historia gay de la literatura argentina, de algún modo hace el mismo ejercicio, el mismo recorrido. Lo que en algún momento de repente la crítica no presta atención, no le ha prestado atención, Adrián Melo de algún modo pone en evidencia, pone en escena, digamos, este recorrido histórico que hace en este libro en particular, ¿no? Y Argentina, claro, yo siento que es como el país pionero de la crítica literaria, ¿no? No solo está Adrián Melo con este libro que es La historia gay de la literatura argentina, sino también Jorge Luis Peralta. Jorge Luis Peralta tiene hoy un libro, al inicio fue su tesis doctoral, un estudio sobre los espacios homoeróticos en la literatura argentina en el siglo XX. Entonces, ese libro es también como fundacional para este ejercicio crítico, ¿no? Y por supuesto Leopoldo Brizuela, ¿no?, con La historia de un deseo, que reúne 20 relatos argentinos sobre tema homoerótico, específicamente gay, ¿no? En el Perú, por ejemplo, también hay una experiencia bien bonita, ¿no?, que es muy actual también, a través de una revista que se llama Crónicas de la Diversidad. Con ese nombre lo pueden encontrar también en YouTube, y ellos cada año, hace 2 años, han estado haciendo cursos sobre literatura LGBTIQ peruana, ¿no? De algún modo colaboradas por el profesor Richard Leonardo. Este profesor es docente de la Católica de San Marcos, especializado en literaturas o los estudios hoy LGBTIQ, queers, pero también este profesor en particular investiga mucho sobre la literatura afrodescendiente del Perú, ¿no?
Entonces, dentro de este ejercicio, digamos, desde Crónicas de la Diversidad en Perú, con estos cursos, ¿no?, que duraban entre 3 a 6 meses, había así toda una investigación, recuperación, visibilización y un ejercicio de apertura de la crítica, ¿no?, literaria, para empezar de algún modo a hacer una especie de trazado, ¿no?, de entradas críticas, por ejemplo, en esta literatura. Nosotras de algún modo nos sumamos a toda esta suerte de recorrido, de ruptura, de investigación, de interpelación y cuestionamiento también a la crítica, ¿no? Y acá, claro, recupero lo que plantea Balderston, ¿no?, en El deseo enorme, cicatriz luminosa, este libro de ensayos en torno a la literatura latinoamericana de tema homosexual, ¿no?, cuando apela o nos plantea esa conspiración del silencio, ¿no?, cuando nos dice que, por ejemplo, la crítica siempre ha sido reticente, conservadora, moral, ¿no?, de ahí que ha apelado, digamos, a un silenciamiento, ¿no? Entonces, él, junto con Adrián Melo, también plantean, por ejemplo, que si bien la producción, ¿no?, de tema LGBTIQ está desde los inicios de la literatura, hay que demandar un ejercicio crítico que empiece a leer, que empiece de algún modo a visibilizar, pero también que empiece de algún modo a desmontar esas categorías hegemónicas de la crítica literaria también, ¿no?, donde se reproduce también lo hegemónico respecto de invisibilizar ciertos temas en pro de otros, ¿no? Entonces, todo eso de algún modo nos mueve a plantear este proyecto que lo veníamos pensando, discutiendo, leyendo, reflexionando hace ya varios años con César. De algún modo empieza a tomar forma también para empezar con cuento, ¿no? ¿Y por qué cuento? Claro, porque es el material como que nos ha resultado un poco más fácil, vamos a decir, de investigar, de llegar, de recuperar, ¿no? Y aunque lo habíamos pensado hacer una investigación entre el siglo XX y XXI, todo el material que tenemos, que son 27 cuentos, son de las 2 primeras décadas del siglo XXI, ¿no? Entre la primera, claro, las 2 primeras décadas. Eso a mí me parece bien importante, es una suerte de síntoma también, ¿no? Y claro, el cuento más antiguo, vamos a decir, tal vez es de Leticia, de Roberto Lacerna, recuperado en el libro, en una antología que hace, ahorita no tengo el dato, acá está, Leticia de Roberto Lacerna, en el libro Mirar la Cumbre, antología histórica del Concurso Municipal de Literatura Franz Tamayo, del 2019, pero el cuento es de 1976, ¿no? Entonces, ese es como que el cuento más antiguo, pero también, como les hablaba en el curso, está este otro cuento largo, novela corta, que se llama Erebo, que es publicada en 1955, el autor es Pablo Gumiel, y hay una historia así muy particular con Erebo, ¿no? Erebo lo encuentra el investigador y escritor Manuel Vargas, lo publica como cuento en la revista número 34, Corre ve y dile, y posteriormente, el 2019, es publicada por la editorial Amistades Particulares en España como novela, ¿no? Es particular este libro, este cuento largo, novela breve, porque de algún modo es la mitad del siglo XX. Por ejemplo, en el prólogo que hace la editorial Amistades Particulares, plantean que es uno de los primeros textos, ¿no?, narrativos de tema LGBTIQ, específicamente gay, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, es muy particular la historia de este libro porque, claro, Manuel Vargas nos habla en el prólogo que Pablo Gumiel es un seudónimo, y en realidad detrás de Pablo Gumiel hay un otro autor que no se sabe quién es. Entonces, todavía está la incógnita así de quién es el autor, quién es Pablo Gumiel, si existió realmente, si fue un seudónimo, aunque Manuel Vargas, en una reciente entrevista que tuve con él, me dijo que, o sea, Pablo Gumiel sí existió. Él encontró a la familia de Pablo Gumiel en una farmacia en La Armentia, pero la familia no quiere hablar de Pablo Gumiel, y menos hablar de la novela gay, o la que podría ser la primera novela gay de Bolivia, ¿no?
Entonces, es este caso, ¿no? En el prólogo, Manuel Vargas escribe sobre la novela Erebo como un caso raro, ¿no? Precisamente apelando, digamos, a la autoría de la novela, ¿no? Y situándola en un contexto de la mitad del siglo XX, un contexto claramente, digamos, de represión social y cultural en torno al tema homosexual, ¿no? Nosotras no hemos tomado en cuenta la novela Erebo para esta selección porque la estamos leyendo y estudiando para novela, ¿no? Lo vamos a incluir en la investigación que estamos haciendo sobre novela. Y volviendo a márgenes textuales, sexuales, les decía, nuestra intención fue mirar el 20 y el 21, pero nos hemos encontrado con material más en el siglo, en las primeras 2 décadas del 21, ¿no? A excepción de Leticia, que es de 1976, y este que sería Erebo, de 1955. Ahora, esto es bien importante porque, claro, gran parte, digamos, de los estudios críticos en tema LGBTIQ siempre quieren volver al libro inicial, ¿no? El libro que ha abierto la discusión en la literatura LGBTIQ, ¿no? Sería irresponsable en este momento decir qué cuento ha inaugurado el siglo XXI, en este caso, ¿no? El tema de literatura LGBTIQ, porque como les decía, es una primera etapa, ¿no? Tenemos 27 cuentos, todos están en el 21, ¿no? Y de algún modo hay que leer también esto, yo siento, ¿no? Podríamos leerlo paralelamente con el contexto social, ¿no? Cultural y en el tema legal también de lo que pasa en Bolivia, ¿no? Ya el 21, digamos, la primera década, la primera marcha del orgullo gay se realiza el 2003, ¿no? Y en esa primera década, entre La Paz y Santa Cruz, están las primeras marchas, hay un movimiento organizado de visibilización muy apoyado por las ONGs, pero ya está, digamos, el tema LGBTIQ posicionado o por lo menos visibilizado en lo social, ¿no? Y ahí de algún modo yo siento que apoya, digamos, todo este material que hemos encontrado en estas 2 primeras décadas, ¿no? Por eso digo que no es un estudio concluyente, no es un estudio que estemos cerrando, yo siento más bien que vamos a aperturar en esta primera etapa a estos 27 cuentos que tenemos. Los hallazgos entonces que tenemos, la mayoría del trabajo hemos hecho una revisión bibliográfica en la biblioteca municipal, a la que hemos podido llegar a través de todas las antologías que tienen los libros de cuento Franz Tamayo. Para nosotras han sido importantes estas antologías y hemos revisado varias antologías porque de algún modo nos ha dado material muy novedoso y también muy valioso, ¿no? Para abordar cuentos de tema LGBTIQ. Hemos recurrido a otras antologías como La Otra Mirada, un libro de mujeres, ¿no? de autoras, debo tener el dato por ahí, un libro de mujeres y autoras donde hemos encontrado La Otra Mirada, ¿no? Publicada el año 2000. Este libro ha sido trabajado por Virginia Ayllón y Ana Rebeca Prada, y ahí por lo menos hemos encontrado como 2 cuentos específicos de tema lésbico, pero otros 2 que eran ya como que más ambiguos también, habría que leerlos muy con detenimiento para ver, digamos, el tema específico lésbico, ¿no? Como esos, también hemos ido viendo otros estudios críticos que han hecho desde la carrera de literatura, ¿no? El libro Literatura y Democracia, donde hay 2 entradas ensayísticas, una que se refiere específicamente al libro El Misterio del Vestido de William Camacho, donde hay temas gay y trans, ¿no? Y otro también que se refiere al trabajo novelístico de Alison Spedding, ¿no? Y ahí, claro, Alison Spedding es de algún modo, su narrativa es también pionera en posicionar personajes lésbicos en una suerte de interseccionalidad, ¿no? Todos conocemos, digamos, a la Saturnina, ¿no? En la novela De cuando en cuando Saturnina, así es, ¿no? No recuerdo bien el título. Y bueno, en todo este recorrido, con lo que nos hallamos son con estos 27 cuentos, que quiero un poquito hablar sobre esa selección que tenemos, y hemos decidido, claro, como que aglutinarlos en 3 gremios, en 3 grupos, para explorar más específicamente
qué tipo de representaciones existen al interior de estas corporalidades, subjetividades y sexualidades no hegemónicas, ¿no? En el caso de los cuentos de tema trans y queer, por ejemplo, tenemos 6 cuentos, ¿no? Los que están marcados en amarillo son los cuentos que hemos leído en el curso y los otros los que no. Ahora, en esta selección están, la mayoría son autores varones en este primer grupo, y son autores también en los otros grupos que son de algún modo consagrados y canonizados en la literatura boliviana, ¿no? William Camacho, Adolfo Cárdenas, Víctor Hugo Vizcarra, ¿no? Y Yomar Arandia, claro que no siento que sea canonizada, pero su literatura también es muy importante, digamos, en este tema, ¿no? Y claro, la selección de estos cuentos de tema trans y queer ha sido, o los criterios de selección para ponerlos en este gremio, claro, han sido la mayoría de representaciones o personajes trans, ¿no? En algún momento, claro, está Adiós Valentina, que puede ser leído como un cuento de tema gay, ¿no? Porque el personaje principal es quien se transforma, ¿no? Se transforma de Valentina y hay un ejercicio de con la pareja, ¿no? De la infidelidad, ¿no? Y el personaje se piensa a Valentina como un alter ego, ¿no? Y quema la peluca, el vestido, etc. Y este cuento, claro, puede ser leído como tema gay, pero hemos decidido ponerlo en el tema trans, ¿no? Aglutinando a transformistas, transgéneros, transexuales y travestis en este primer grupo de cuentos, ¿no? El siguiente grupo son cuentos de tema lésbico. Acá tenemos alrededor de 8 cuentos igual. Leticia es como que el cuento del 20, del 76, y los demás sí están situados en la primera década y segunda del 2000. Acá ya hay otro ejercicio, por ejemplo, otras miradas, vamos a decir, ¿no? De Claudia Peña, Liliana Colanzi, Patricia Requis, ¿no? Que son autoras bolivianas muy jóvenes, que siento que y esto lo recupero también del curso, ¿no? Yo siento que las voces de mujeres en el tratamiento del personaje de tema lésbico son voces más sensibles y son voces, no sé, hasta como que más empáticas y respetuosas con estas representaciones, ¿no? A diferencia de algunos otros cuentos que también hemos leído, digamos, en este grupo y en el otro que ha sido de tema trans, ¿no? Importante en este grupo ha sido la otra mirada, esta antología de literatura y de cuentos de mujeres, y donde hemos encontrado como 4 cuentos, de los que hemos tomado 2 y 2 están así por ver todavía, si los incluimos o no los incluimos, ¿no? Igual, claro, los nombres no nos son ajenos, ¿no? Manuel Vargas, Gabriel Mamani, Colanzi, Claudia Peña, son, yo siento a estas alturas, algunos autores, autoras jóvenes y no canonizados hoy en la literatura boliviana, y esto es importante porque, claro, yo siento que en algún momento nosotras planteábamos una suerte de contracanon, ¿no? Contracanon literario, atendiendo precisamente al tema LGBTIQ en la literatura boliviana. Y el tercer grupo son los cuentos de tema gay, y en estos cuentos de tema gay, que son los más, vamos a decir, hay cuentos, ¿no? De algunos autores que pueden resultar desconocidos, otros canonizados, otros muy socializados también, ¿no? Y acá, claro, la premisa era, de algún modo, estas representaciones de personajes, sexualidades, subjetividades gays, maricas, homosexuales en los cuentos, ¿no? Están todos, la mayoría, situados en las primeras 2 décadas del 2000, y también hay acá, digamos, autores canonizados, pero también hay voces que creo que son interesantes, ¿no? Edgar Solís, César Antezana, está Miguel Ángel Vargas Saldías en el tema trans, ¿no? Que claramente son públicamente maricas, ¿no? Entonces, y están acá, esto me parece importante porque, claro, la mayoría de esta selección que tenemos de 27 cuentos son autores que son socializados como heterosexuales, ¿no? Y hay una minoría que son socializados, conocidos o no, pero que se enuncian desde su homosexualidad, ¿no? Pero en esta primera selección de 27, yo siento que no hay una enunciación explícita y política y activista del tema LGBTIQ, ¿no?
esa enunciación política, activista, yo siento que la apertura, de algún modo, Edson Hurtado con el libro Ser gay en tiempos de Evo, cuya primera edición es del 2011, ¿no? Este libro que es presentado como un libro de cuento breve, pero ya hay un posicionamiento explícito y activista de lo gay, ¿no? De lo gay en la literatura boliviana. Y esto yo siento que es importante, ¿no? En este grupo también podemos reconocer varias voces activistas, ¿no? Que se enuncian, se conocen públicamente como LGBTs, aunque en su mayoría son heterosexuales, ¿no? Pero este parteaguas de algún modo que realiza el libro Ser gay en tiempos de Evo merece una mención especial porque Edson Hurtado se presentó desde el 2011 como un cuentista, poeta gay, ¿no? Con este libro de cuento breve, donde hace una suerte de un ejercicio así interesante de cuento breve, desde la parte estructural y formal, hay cuentos muy bien logrados, pero también un ejercicio de crónica, ¿no? Porque él hace una reconstrucción casi histórica y política, ¿no? Del movimiento LGBTIQ en Bolivia, ¿no? Tengo entendido que este libro parte, digamos, de una investigación periodística que él hace, ¿no? De una recuperación de notas periodísticas de varios diarios, ¿no? Que de repente siempre juegan a sensacionalizar, criminalizar, ¿no? Estigmatizar a las corporalidades, subjetividades no hegemónicas, ¿no? Y el otro libro que siento que también es importante es el libro Tras las huellas de la Paraba, de Rosario Aquim. Es un libro reciente donde también Rosario Aquim explora, o sea, Rosario Aquim se enuncia también como lesbiana, ¿no? Y en este libro también hay un ejercicio así interesante de plantear esos otros temas que también están ausentes en esta selección que tenemos, ¿no? La intersexualidad, por ejemplo, ¿no? Y vuelve Rosario aquí a los cuentos de tema trans también, entre otros, en el general, que son temas también o cuentos de mujeres, ¿no? Entonces, esta es la selección que tenemos de 27 cuentos. Este es el resultado de la primera etapa que tenemos en esta investigación. Es un material muy valioso porque hay diferentes miradas y en el curso también han ido saliendo, ¿no? Estas miradas críticas respecto a la autoría, ¿no? Respecto a la posición ética, digamos, de la escritura, desde dónde se está escribiendo, qué se está representando, si ese tipo de escritura está reforzando estigmas o está aperturando otro tipo de discusiones, ¿no? Entonces creo que este ejercicio que se ha hecho también con el curso es importante porque nos permite precisamente hacer ese cuestionamiento a la crítica literaria, ¿no? Abrir la crítica literaria para leer, ¿no? Para investigar, para trazar líneas de lectura, entradas críticas en torno a los cuentos de tema LGBTIQ, que yo siento que no son un gremio aparte, ¿no? Yo siento que también hay que tener esa mirada que plantea Monique Wittig, ¿no? De volcar, digamos, este ejercicio hegemónico, ¿no? Y plantear, digamos, lo LGBT, los personajes, los temas, los espacios, etcétera, representados en la literatura como lo universal, ¿no? Si lo universal literario hoy es leído, digamos, desde esta suerte hegemónica heterosexual, hay que hacer el ejercicio contrario y hay que plantear, ¿no? Estos personajes, estas representaciones, desde esta propuesta, digamos, ¿no? de plantearlos como universal, ¿no? Un cuento de tema gay es también, digamos, una representación universal y literaria de lo que se está haciendo en narrativa, en literatura. Entonces, más o menos ese es el resumen de lo que hemos hecho con esta investigación, estos 27 cuentos que tenemos. Y bueno, ahora César nos va a comentar, nos va a compartir las entradas que tiene respecto de algunos cuentos y luego yo voy a hacer otras entradas también del material que tenemos. César. Gracias por venir. Ha sido emocionante este recorrido, ¿no? Creemos que es importante, como dice Edgar, y estamos muy felices de poder compartirlo. Y agradecemos aquí a la gente que nos ha hecho posible, digamos, ¿no? Primero el taller en el que compartimos con gente genial
y con sus propias lecturas, digamos, han enriquecido lo que nosotros teníamos por ahí, y ahora con esta presentación. Entonces, yo voy a compartirles un textito que he preparado como para vertir algunas intuiciones, digamos, ¿no? Provisionales, por supuesto. Alguien nos preguntó en una entrevista de radio, ¿para qué están haciendo esta cosa? Refiriéndose, claro, a este proceso que ahora les presentamos a ustedes. Es una valiente pregunta, por supuesto, porque a veces nos pareciera que el simple hecho de querer algo o desearlo lo justificaría por completo, eximiéndonos de explicaciones y tal. Quienes nos conocen se han percatado ya, probablemente, espero, de que detestamos este tipo de lucubraciones que tienen su última explicación en un individuo. Qué flojera esa, ¿eh? Respondimos, por supuesto, más o menos dijimos que lo hacemos porque creemos que entender la literatura de nuestro país sin estas otras escrituras, sin estos otros sujetos, sin estos otros cuerpos, sería como entenderla a medias. Sería como esconder, olvidar, segregar, mutilar, todo esto que ha mencionado Edgar, parte de nuestra humanidad, parte de nuestra comunidad, parte de lo que somos, así tejidas unas a otras. Nos hemos dado a la tarea de revisar, de rescatar estas escrituras para reflexionar sobre las formas en que nos imaginamos como comunidad a las disidencias sexuales, para interpelar de alguna manera a la academia de nuestro país, a las de nuestra región y obligarlas a mirar más allá de sí mismas. Sarah Harding, una marxista feminista, para mí no hay mejor combinación, por supuesto, aseguraba que todas las miradas son subjetivas, incluso las que se pretenden objetivas, ¿no? Y añadía que la objetividad solo podría alcanzarse de alguna manera en la conjunción de estas subjetividades. Lo que pretendemos ahora es hacer evidente una subjetividad más en afán de superar los marcos de interpretación hasta ahora privilegiados en relación a nuestra literatura. La mirada sexualmente disidente que pretendemos sumar a las otras miradas debe conocerse, pensarse, revisarse y de alguna manera tejerse a los mapas que ya tenemos, que ya nos conforman de alguna manera. Este sería en última instancia nuestro afán. Para acercarnos a esta literatura y no ser despreciablemente maniqueas, por supuesto, diciendo cosas como que la disidencia sexual es sinónimo de rebeldía o de progresismo, de libertad o cosas así, o como decir que sería algo bueno en sí mismo, tomamos la propuesta de Terry Eagleton, teórico literario materialista, pucha, a mí me gustan estas cosas, ¿no? Que más o menos plantea que la literatura puede jugar, entre otras cosas, a ser condescendiente con su tiempo. Es decir, a mostrar, digamos, entre comillas, lo que la comunidad de la que emerge está ya diciendo en su mayoría, a hacer evidentes las ideas generalizadas, los acuerdos que tendrían las mayorías de una cierta colectividad. En este sentido sería como un documento, digamos, al que podríamos acercarnos para conocer el etos de un pueblo, de determinado pueblo. No discutamos todavía esto, por favor, sé que quieren arrojarme un zapato puristas de la literatura, vamos a seguir. También podría ser, dice el mismo Eagleton, que los objetos literarios excedan dichos acuerdos sociales, yendo más allá de lo que el sentido común recomendaría. Aquí podríamos asistir a otros registros que sin ser salidos de la nada, pues también responden, qué duda cabe, a ciertos movimientos, a ciertas ideas, a ciertas prácticas ya presentes en la sociedad, pero digamos de manera minoritaria o no hegemónica, y que nos prestarían nuevos horizontes para comprender la realidad, entre comillas siempre, el mundo, el universo, la vida, etc. Una misma sociedad puede, por supuesto, producir textos conservadores y textos, digamos, revolucionarios, y esto a menudo sucede más allá de las intenciones conscientes de la gente misma que escribe. Entonces, a partir de lo anterior, sin darle más vueltas al asunto, me referiré brevemente a un par de hallazgos sobre literaturas de temática lésbica trans, entendiendo lo trans como, claro, transexual, ¿no? Transgénero, travestis, etcétera, etcétera, o plus. Ok. Intentando hacer una lectura comparada, podríamos decir, por ejemplo, que en la mayoría de los casos en que se representa el amor lésbico desde un autor, ¿no? En el caso de Roberto La Serna, por ejemplo, o Vargas Saldías o Gabriel Mamani, el papel de los personajes masculinos está muy presente como detonador o hasta justificador de tales opciones sexuales, o al menos está muy presente en las crisis emocionales de la pareja, como en el caso de Mamani. Es decir, que aunque se toque el tema de forma crítica, hombres violentos, abusadores, dejados o infieles, no dejan de ser importantes a la hora de determinar o incidir
en los destinos, las rutas, los caminos de las mujeres de estos relatos. Caso contrario sucede con las autoras, quizás, en el caso de Liliana Colanzi o Claudia Peña o Marcela Gutiérrez, los devaneos amorosos entre mujeres conllevan otros elementos, como la clase social, la ensoñación, el delirio, el delito, las frustraciones amorosas, etcétera, que hacen que estos personajes resulten a la lectura más autónomos del universo masculino, menos romanticones también. Pero no es mi afán aquí señalar cuál de estos grupos, digamos, cuál de estos grupos de cuentos sería más cercano a la realidad, digamos, o cuáles se podrían leer en clave feminista, sino cuáles son los elementos que ponen a andar, ¿no?, cuando construyen su ficción y plantean visiones del mundo. En el caso de la literatura trans, algunas representaciones como las de Willy Camacho o Guiomar Arandia construyen unos guiños religiosos el primero y en gestualidades grandilocuentes, graves, la segunda, ciertos transcursos heroicos de sus personajes. Un tránsito dificultoso, parecido a una experiencia mística en cierto sentido, se deja percibir en estos relatos. Dos deseos que se tejen como movilizadores de estos personajes están muy presentes. Un deseo por lo masculino en clave erótica y otro por lo femenino en clave, digamos, aspiracional o mimético. Ambos objetos de deseo responden a ciertos paradigmas reconocibles a simple vista, ¿no? Lo masculino como lo fuerte, violento, duro, activo, etcétera, versus, digamos, lo femenino, ultra femenino, pacientes, tiernas, bonitas, bellas víctimas, pasivas, etcétera. Es ejemplificador el caso de Camacho, en el que a pesar de que la protagonista pareciera llegar por fin a su meta, no sin haber atravesado una serie de obstáculos, por supuesto, en ese camino heroico, todo se jode al final. En fin, es de destacar el cuento de Vargas Saldías también, que aún jugando con esos paradigmas a que hacemos referencia hace un momento, de lo femenino y masculino, dominantes, tradicionales, digamos, puede darle un giro que escapa a ese binarismo de género a rajatabla, que huye de esa seriedad, de esa gravedad en el tratamiento del tema y reafirma algunos otros lugares gracias al humor. El uso de este humor parece alejar a las protagonistas del sitio de víctimas o heroínas cristianas en el que suelen representarse. Otro tanto ocurre en el cuento de Víctor Hugo Vizcarra, en el que asistimos a la descripción de un mundo marginalizado, un paisaje ófrico, sórdido, en el que los que transcurren son personajes, en el que los que transcurren son los personajes, pero con unas acciones esporádicas. Además, todos son víctimas de estas violencias. Están los dos personajes trans de esta historia que atraviesan el escenario sin ser las protagonistas, aunque en el fondo ninguno de estos personajes en el fondo no lo es, ¿no? Lo que permite un tratamiento que dista mucho de darle, digamos, tonos especiales o dramáticos siquiera, ¿no?, o considerado de alguna manera a esos personajes. Es decir, se los nombra sin inflexiones de voz, con la misma sorna que se nombran a otros personajes. En este sentido se pone en un mismo saco esta sociedad de mierda representada en aquel hospicio para niños, a todos y a todas. En este escenario se viene a morir o a darle pelea a la vida. En este sentido podríamos mirar en estas y otras historias un amplio repertorio de imágenes que hemos construido como colectividad a lo largo de estos años sobre las disidencias sexuales. Como en el cine, en la literatura también, estas disidencias sexuales son representadas a partir de, en algunos momentos, la ridiculización marginal, pasando por la estigmatización criminal en algunos casos, hasta la representación más autónoma de sus crisis y contradicciones, de sus tensiones y frustraciones, de sus posibilidades y sus entrampamientos. Particularmente me gusta hacer hincapié en las representaciones que escapan de los clichés, pero por supuesto no niego los clichés. Es decir, si alguna de estas imágenes está aquí, es porque la hemos construido entre todas y todos a partir de alguna experiencia, a partir de cierta, digamos entre comillas, otra vez, realidad. Además de que estas imágenes también condicionan la posibilidad de ser, porque aprendemos a actuar de acuerdo a los paradigmas de nuestras comunidades, paradigmas que están socializándose todo el tiempo a través de la educación, de la cultura, del arte, por supuesto también de la literatura, y que representan a su vez las tensiones que forman parte de la estructuración social, la explotación económica, la lucha de clases, el racismo, la herida colonial, la homofobia, la misoginia, etc. En fin, queremos darles la bienvenida a ustedes a esta galería de anormalidades, a estos espejos pudorosos de sauna popular y lascivo, a estos rincones en los que los cuerpos se tejen a las luces de las ciudades, a las miradas trasnochadas en el alcohol, sudorosas por las subidas o por los viajes, o por el calor tropical de la selva tupida. Bienvenidas también los cuerpos transeúntes, comerciantes,
sudorosos, ya saben, la ropa interior envejecida y los olorcitos caseros. ¿Qué voy a hacer, no? A veces me gustaría parafrasear a la Huaynatambo que dice, los jóvenes somos cosa seria, ¿no? Y decir, por ejemplo, las maricas somos cosa seria, ¿no? Pero entonces me acuerdo del cuento de Adiós Valentina de Vargas Saldías y entonces me río, digamos. Gracias. Bueno, gracias César. Yo voy a compartirles igual algunas entradas y reflexiones que pretenden ser críticas, ¿no? De alguna medida, y yo me estoy concentrando en los temas, o en los cuentos de tema gay, ¿ya? De algún modo, no, o sea, sí, para mí resultaba de repente una preocupación, ¿no? Sobre ahora cómo nos acercamos puede ser críticamente, ¿no? Desde la literatura, a estos cuentos de tema gay, ¿no? Más allá de plantear de algún modo una lectura novedosa, nueva, ¿no? Trazar alguna línea que sea propia, no sé, entre comillas, propia, yo quiero retomar lo que ya se ha estado haciendo en el ejercicio crítico literario sudaca, ¿no? Latinoamericano. De ahí que a mí me interesa un poco explorar el homoerotismo, ¿no? El homoerotismo no solamente en términos de deseo, de cuerpo, ¿no? de sexo, de coito, sino también el homoerotismo en términos de lenguaje, en términos de espacio, en términos de cómo se ocupa, digamos, determinados territorios o espacios desde ese deseo, qué es lo que mueve, digamos, a estos cuerpos, a ese tránsito, a ese callejeo, a ese gire, lo llama Jorge Luis Peralta, ¿no? Este crítico argentino, al callejear en busca de saciar el deseo, ¿no? De los personajes gay en la literatura argentina, ¿no? Entonces yo voy a volver un poco a lo que ya se ha estado trabajando y haciendo, retomando un poco todo este trabajo crítico literario y planteando tal vez algunas especificidades en los cuentos que he estado explorando. La primera entrada que tengo se llama El secreto abierto, homoerotismo en la sombra, en la oscuridad, en el espacio privado. Una de las entradas críticas más socializadas sobre el deseo homoerótico es la propuesta por Daniel Balderston, El secreto abierto. El autor plantea, retomando a F. Kosofsky Sedgwick y su libro Epistemología del armario, y dice, abro cita, en nuestras culturas, el deseo homoerótico se estructura por su estado a la vez privado y público, a la vez marginal y central, como el secreto abierto. Y el encubrirlo es una performance iniciada como tal por el acto discursivo de un silencio. Cierro cita. A partir de esta premisa, nos acercamos al cuento Macho comprobado de Yomar Arandia Torres. En el mismo se nos presenta el espacio del boliche de ambiente, donde sucede el encuentro de Miguel y Ronald. El narrador, después de colaborar con Miguel y su salida del closet, relata, abro cita, Miguel sigue dándose sus escapadas escurridizas al boliche y ocultando los besos en la oscuridad. Su falsa risotada hombruna inunda cualquier lugar. Cuando me ve, disfraza la mirada, y es entonces cuando repito, la Miguelina está más loca que una cabra. Cierro cita. A pesar de que el narrador se reconoce homosexual y ayuda a salir del closet a Miguel, este debe disimular su homosexualidad. Para eso disfraza la mirada y performa el papel heterosexual ante el amigo. El personaje de Miguel vive en conflicto su homosexualidad, lo que le impide desenvolverse abiertamente en el boliche. Por eso ocupa este espacio a través de una escapada escurridiza, entre comillas, es decir, de manera intempestiva, rápida y sigilosa. El deseo homoerótico se narra bajo la figura de la ocultación y la oscuridad. Entonces, más allá del conflicto personal de Miguel, el cuento todavía plantea el escondrijo y la penumbra como lugar para el deseo homoerótico. Esto atendiendo de algún modo a la tesis planteada por Balderston sobre el secreto abierto. Otro cuento importante para reflexionar sobre el secreto abierto es el cuento Esos oscuros objetos del deseo de Guido Montaño.
El título es muy sugestivo para esta entrada analítica porque se vuelve a la asociación oscuridad y deseo. En el cuento, el narrador intradiegético espía al vecino del edificio de enfrente, se enamora y roba, casi a diario, la basura que éste deja en la esquina de la calle. Recicla su basura y selecciona solo la que corresponde a la habitación y busca entre los papeles y otros objetos desechados algún elemento que le permita conocer más al vecino. Llama la atención el zapato encontrado en la basura que el narrador huele y disfruta extasiado en su soledad y silencio. Rasgo importante, el silencio del secreto abierto. El olor del zapato plantea el carácter fetiche del narrador, pero también la imposibilidad de alcanzar al vecino. Solo le quedará la basura y esos objetos que guardan alguna huella de él, del vecino. La mudez, la falta de comunicación y expresión por parte del narrador cuando es descubierto robando la basura del vecino, evidencia la imposibilidad de ese deseo, o como diría Borges, retomando a Balderston, la inminencia de una revelación que no se produce. En la misma línea, el cuento Viejos que miran porno de Sebastián Antesana plantea el espacio privado del departamento donde Ernesto y Lucas conllevan una relación afectiva. El departamento es un refugio seguro para este par de viejos que miran porno como un ritual que les permite abrazarse, como un encuentro, como una posibilidad de sentir la reacción de sus cuerpos ante la exuberancia de los actores porno y solo se quedan quietos. ¿Acaso Lucas toca a Ernesto y nada más? Todo lo que sucede con su relación de pareja, como una pareja heterosexual clase media, se sostiene en términos de cuidado, apoyo y alimentación. El elemento que desacomoda esa relación es el vecino con quien Ernesto parece tener otro tipo de relación afectiva, el vecino nuevo. Lucas, por su parte, paranoico, pierde la cabeza y en un evento inexplicable golpea al nieto del vecino. El vecino, se marcha y la relación vuelve a su acostumbrada mansedumbre. El detalle con el secreto abierto está en el espacio cerrado del departamento. La relación funciona parcamente en ese encierro, casi como un ocultamiento. El otro elemento del secreto abierto es que ambos viejos, cómodos con el acompañamiento y el cuidado, hablan desde el silencio. Prefieren la omisión para sostener ese refugio que les queda en el final de sus vidas. Tampoco hablaron cuando ese refugio estuvo a punto de desmoronarse y cuando salvaron esa situación volvieron al acostumbrado silencio, acaso permitiéndose algunos pequeños placeres. La segunda entrada que tengo se llama Cartografía homoerótica, los recovecos de la ciudad como escenario del deseo. La ciudad, retomando reflexiones de Juan Pablo Sutherland en el libro Nación Marica, es un gran cuarto oscuro, un dark room plagado de deseo homoerótico que circula a lo ancho de la urbe, determinando una cartografía que transforma permanentemente el espacio. Bajo esta premisa, nos acercamos a los espacios de la ciudad representados en el cuento Papillón de Edgar Solís. En un primer momento, Santiago, el narrador personaje, regresa a Papillón, el cine porno, para hacer una retrospectiva del espacio y situar el relato central de los amoríos de este y Juan, el boletero. El párrafo introductorio es importante porque desde la analepsis se presenta un personaje conflictuado con su homosexualidad, corroído por un deseo, casi como una pulsión natural difícil de controlar, que lo expulsa a los meandros de la noche, marca temporal del escenario donde discurren las pasiones homosexuales. Asimismo, este párrafo es importante porque plantea el exilio del núcleo familiar, al que es sometido el personaje una vez reconocido en su deseo no hegemónico. El espacio del cine porno es un símil. ¿Dónde está? Es un símil de los meandros de la noche, no solo por la penumbra, sino también porque Santiago, situado en este espacio, recuerda la persecución nocturna a Juan, el boletero, a lo largo de la ciudad hasta llegar a los baños públicos donde una colectividad deseante induce el encuentro entre Santiago y Juan. Posteriormente, diferentes escenarios de la ciudad, como algunos alojamientos, refuerzan la consumación de ese deseo que corroe a Santiago. Se relata con especial atención el alojamiento detrás de la cervecería, donde Santiago se lava el ano en un bidet después del coito. En este punto, la ciudad se transforma, se reterritorializa, para canalizar esas pasiones que constituyen a los cuerpos homosexuales como sujetos deseantes.
Jorge Luis Peralta se refiere a los espacios urbanos de, entre comillas, múltiples transformaciones y redefiniciones, ocupados por determinados sujetos que crean el espacio y simultáneamente son creados por el mismo. Cierro comillas. En esta medida, el cine porno, los baños públicos, los alojamientos en el cuento Papillón se redefinen y transforman porque pasan de ser espacios habituales y cotidianos a ser espacios donde se concentran flujos de deseos homoeróticos que posibilitan consumar ese deseo. Ahí el cuerpo homosexual, en esa ocupación, deviene también espacio homoerótico. Otro de los espacios de la ciudad en permanente ocupación son los bares y boliches de ambiente del cuento Macho Comprobado de Yomar Arandia Torres. En el cuento, el narrador homosexual relata su misión de sacar del closet al amigo de la infancia, Miguel, a quien después de beber en un bar común y corriente lo lleva a un boliche de ambiente para ayudarle con su homosexualidad. El cuento sugiere un código lingüístico elaborado de gestos y miradas para incorporarse al espacio del boliche. Se dice, abro cita, Miguel, absorto, fue dando una ojeada al lugar. Su mirada se fue tornando más brillante cuando Ronald, el dueño, lo tomó de la mano y lo dirigió maquinalmente hasta el baño, sonriente, decidido. Cierro cita. Entonces, en lo que respecta a este espacio específico de socialización homosexual, se recrea un lenguaje no verbal que posibilita el encuentro, posibilita consumar ese deseo. Más adelante, el narrador contará de Miguel saliendo satisfecho del baño o dirá que la Miguelina está más loca que una cabra. Inscripción discursiva que trastoca el género del homosexual, ejercicio popular, el de mujerearse, que genera afectividad homosexual y se inscribe como parte de los usos y ocupaciones de los espacios de ambiente. Asimismo, en el cuento Todos odiamos a Fred, de Óscar Fernando Martínez Torres, se recrea un espacio de los baños públicos, nuevamente, como el escenario del deseo homoerótico. La voz narrativa, tercera persona omnisciente, relata el por qué A, B y C, que son los nombres de los personajes o iniciales, odian a Fred. Sugiere, asimismo, una suerte de amor-odio hacia el compañero de colegio. C llega a los baños públicos para constatar otro elemento con el que funciona el espacio homoerótico, la mirada, la capacidad de mirar y ser mirado por el espacio que queda entre las paredes y el piso de los baños. El narrador focalizado en C se refiere a la exposición generada a través de estos espacios y la vergonzante intimidad expuesta. El deseo homoerótico, precisamente, toma estos elementos para la socialización homoerótica dentro de este espacio, es decir, el lenguaje gestual que insinúa el ligue, el encuentro, el sexo. En este caso, C ingresa a un cubículo para reflexionar sobre los genitales dibujados en las paredes, leer los anuncios sexuales y excitarse y masturbarse con los anuncios más candentes. Posteriormente, días después, C consuma su deseo sexual en una peluquería del centro de la ciudad con el estilista del que siempre ha recibido insinuaciones. Ahí, en el piso frío y en medio de secadoras, navajas, revistas y tijeras, C confiesa su amor por Fred. La tercera entrada que tengo titula El cuerpo del delito cuando el deseo homoerótico es mutilado en sus carnes. Una de las entradas críticas sobre la representación de personajes gay en la literatura latinoamericana es la óptica del estigma, recuperado por Jorge Luis Peralta en su tesis doctoral Espacios homoeróticos en la literatura argentina, 1914-1964. Peralta dice al respecto, abro cita, constatamos en el primer caso lecturas interpretativas que enfatizan las figuraciones adversas del homosexual, la lesbiana y otras personalidades eróticas disidentes. Estas aproximaciones examinan la presencia de un discurso homofóbico que tanto en obras de autoría heterosexual y homosexual tiende a la estigmatización, ridiculización, exclusión e incluso exterminio metafórico y o literal de sujetos contrarios a la norma. Cierro cita. En el caso de los cuentos bolivianos, bajo la óptica del estigma, se tienen diferentes matices que construyen la representación de la homosexualidad desde la alteridad respecto de la masculinidad hegemónica. En el primer caso está el cuento Chaco de Liliana Colanzi, donde el narrador autodiegético es confrontado por su entorno familiar. Primero su abuelo, que lo desprecia e identifica como flojo, marica y mentiroso. Es decir, se asocia su homosexualidad
con otros elementos que acrecientan la ignominia del personaje. Llama la atención el sustantivo mentiroso desde su acepción que oculta una verdad. Posteriormente, y después de haber provocado la muerte de su abuelo, el narrador es abandonado por su madre, no sin antes estar en la mira de su entorno por ser raro. Esto debido a la sospecha de ser el asesino de su abuelo y también por su homosexualidad. Y también porque en este narrador habita la voz de un indio mataco a quien le provocó accidentalmente la muerte. Es decir, que es habitado por esa suerte de otredad, el indio vicioso convertido en una voz vengadora, aquel que pone y quita, el mata-mata, la rabia que estalla. En este punto es importante mencionar el exilio. El narrador vive en un permanente exilio porque no se le reconoce como miembro de esa familia por carecer de padre. El abuelo le dice, abro cita, usted es como la caña, hueco por dentro, hijo de qué semilla serás, y escupió en el piso con desprecio. La bastardía del personaje acrecienta esa ignominia mencionada anteriormente. El narrador, abandonado por su madre, huérfano, se vuelca al camino donde es recogido por un camionero que lo obliga a tener sexo oral y le recrimina. Por si acaso, maricón es quien la chupa. Cierro comillas. Ese reconocimiento acrecienta también el estigma sobre el personaje. En este orden discursivo está el cuento otro, Noche de estreno, de William Camacho. El inicio del cuento, el final de la trama, es una imagen violenta del cadáver de Francisco Gabriel Vargas Mejía, el Pancho. Esta imagen del cadáver con los genitales en la boca es muy simbólica en términos de representación del cuerpo homosexual linchado violentamente, como un cuerpo abyecto cuyo único destino es el exterminio, la muerte violenta. En términos de Peralta, sobre la óptica del estigma, habla de la clausura violenta y o trágica en estos cuentos con representaciones homosexuales. A pesar de que en el cuento se narra la confusión antes del linchamiento de Pancho, el relato de los policías detentores de la ley anuncia el destino de Pancho, que es violentado y sodomizado días antes, registrado como trabajador sexual en el sistema de salud y finalmente asesinado por una turba que lo acusa injustamente y equivocadamente de violación. La representación homosexual, el sujeto abyecto, es más relevante y adquiere mayor importancia que el relato paralelo del adolescente Toti y su búsqueda de ser estrenado por Pancho. El sujeto abyecto, además de violado, es caracterizado desde el discurso policial como puto, putito, marica y degenerado al que no hay que tenerle lástima. Este discurso está presente desde el inicio del cuento y logra imponerse en el epílogo, de modo que lo abyecto homosexual es elevado a la máxima potencia. Finalmente, la imagen del principio, el cadáver colgado en el poste de luz, es la que se instaura colectivamente en el imaginario social, casi como una advertencia del destino homosexual. Eso. Bueno, si tenemos algunas preguntitas o igual intervenciones o reflexiones o comentarios o igual quieren, digamos, algún tipo de aclaración, estamos acá para conversar con todos, todas y todes. Así que adelante, compañeras, compañeros, compañeres, y gracias nuevamente por estar en este pequeño conversatorio. Yo tengo una duda, digamos, algo que me ha llamado mucho la atención en el curso y en la exposición, sobre todo en el tema del olor, que creo que es una de las cosas que tal vez más nos llaman la atención o más nos chocan en la lectura. Y me ponía a pensar en toda esta historia de la sexualidad, en esta época de la sífilis, en las que la sexualidad, sobre todo heterosexual, ¿no?, se higieniza demasiado, ¿no? Pienso en lo que es literatura erótica, digamos, heteroerótica, para clasificarla, y nunca hay una mención del olor, ¿no? Y eso que el olor es algo que está presente en cualquier sexualidad, entonces, pero nunca se representa, ¿no? Hay esa cosa de higienizar tanto nuestras relaciones corporales, y me parece, o sea, mi lectura sería que creo que también lo político en la literatura homosexual, que no está tan, digamos, tan presente
límite o está muy por debajo que se puede leer es esto de que reivindica también que el sexo huele, ¿no? De distintas formas, y me parece bien interesante porque nos choca, pero también no sé si lo naturaliza, no sé si nos devuelve a eso que está en todo el tiempo, en todo lado. Entonces es como que una salida, un mostrarlo bien interesante, ¿no? Para todos. Entonces mi pregunta era esa, digamos, ¿cómo ustedes leen esta cosa del olor, como decía Edgar, ¿no? Que está en este cuento de Papillón, en este otro cuento en el que se huele los zapatos, todo, ¿no? Pero es que es una práctica bien común para todos, ¿no? Entonces, no sé cómo ustedes leen esto. Bueno, yo también sí he estado volviendo mucho sobre estos temas, ¿no? Y claro, en alguna reflexión en el Alto igual me preguntaban, digamos, y cuál es el aporte de la literatura gay, ¿no? Entonces, y claro, yo pensaba mucho cuál será pues, el aporte de la literatura gay. Y yo siento, claro, que los autores, digamos, heterosexuales, entre comillas, o que son socializados como heterosexuales, su mirada sobre el sexo, sobre el coito, sobre la sexualidad en general, yo siento que sigue siendo, ¿no?, patriarcal, machista, misógina, porque también se reproducen ese tipo de discursos en lo literario, ¿no? Pero también de omisión respecto del cuerpo del hombre, digamos, ¿no? Los autores, escritores heterosexuales, desde mi modo de ver, digamos, no van a abrir su ano para escribir sobre ello, ¿no? Entonces, ¿quiénes están haciendo ese ejercicio? Las maricas, ¿no? Las maricas, escritores maricas, ¿no? A quienes de algún modo hay un ejercicio, yo siento, político, ¿no? De encarnar, digamos, esa escritura que atraviesa tu cuerpo, digamos, ¿no? No voy a entrar en el tema de quién debe escribir qué y quién no debe escribir qué, ¿no? O sea, no, pero yo siento que la literatura de tema gay, por lo menos la literatura que a mí me apasiona y me gusta mucho de algunos autores, ¿no? Siento que están renovando esas miradas sobre la sexualidad porque están abriendo órganos, ¿no? Están posibilitando olores, ¿no? Están haciendo rastreo de escenarios, de espacios que para otra mirada literaria puede ser lo abyecto, lo marginal, lo grotesco, ¿no? Pero el ejercicio que se hace desde la literatura de tema LGBTIQ es posicionarlo desde el centro, como lo fundamental, como lo central, ¿no? Y eso para mí es político porque, claro, es una suerte de transformar ese ejercicio patriarcal, hegemónico, ¿no? Desde la heterosexualidad, pero hacerlo, yo siempre he pensado, ¿no? Tal vez equivocadamente, en una mirada ética, digamos, ¿no? De por dónde pasa, digamos, por dónde pasan las escrituras, ¿no? Entonces, y ahí, claro, hay escrituras que hoy que están en boga, digamos, ¿no? O sea, estas escrituras que a mí me gustan, por ejemplo, ahí en el taller también salía, ¿no? Camila Sosa Villada, ¿no? Y todas estas novelas o crónicas con las que tiene varios premios, ¿no? Al margen de los premios, yo siento que ahí hay un ejercicio político, hay una mirada ética, porque ella escribe lo que pasa por su cuerpo también. Podemos abrir otra discusión en torno a si es biográfico o no es biográfico, ¿no? Pero yo siento que hay un ejercicio literario en ese ejercicio, ¿no? de que lo que pasa por mi cuerpo, que puede venir a renovar, ¿no? el tema literario, pero también viene como un posicionamiento así político de cuestionamiento, interpelación a eso hegemónico que también se traslada a lo literario, ¿no? Entonces, en el tema erótico, por ejemplo, en el tema de los olores, ¿no? En el tema de lo sensorial, en el tema de estos, no sé, de estas partes del cuerpo de las que no se hablan, y yo siento que la mirada, ¿no? o por lo menos lo que viene a renovar, siempre es la mirada de mujeres, ¿no? Hay un ejercicio bien bonito, el libro de Mónica Ojeda, ¿no? Que no recuerdo ahorita el libro, que es el libro que está más socializado, y ahí hay un ejercicio bien bonito sobre lo que planteas, ¿no? O sea, escribir sobre ese cuerpo que huele, sobre ese cuerpo que puede ser vergonzante para la hegemonía heteropatriarcal, ¿no? Pero escribirlo en una suerte de ejercicio político también, ¿no?
Mónica Ojeda tiene un cuento bien bonito en este libro que no recuerdo, Las voladoras, en Las voladoras está, ¿no? Y claro, son cuentos que de algún modo hacen otro ejercicio porque yo siento que es la voz en primera persona, es una mujer, es un personaje mujer escribiendo sobre su propio cuerpo, ¿no? Riéndose de su propio cuerpo, ¿no? Ante ese control y disciplinamiento de la sexualidad que viene de este ejercicio heteropatriarcal, también en lo literario, ¿no? Eso básicamente, compañera. ¿Alguien más? Compañera, tú sí deseas. Yo deseo a veces. Solo a veces, solo a ratos. ¿Sabes lo que me hace pensar esta pregunta, no? Hay unos estudiosos cubanos en los 50, 60, qué sé yo, no sé bien en qué años, Ortiz, apellido uno de ellos, Trajinals otro, y se ponen a pensar cómo las plantaciones durante la colonia han, digamos, condicionado la sexualidad de la población afroesclava, digamos, ¿no? En Cuba. Y él más o menos largaba, digamos, estos dos sujetos, ¿no? Largaban así como ciertas, digamos, intuiciones al decir la sexualidad era un régimen tan penitenciario, tan duro, digamos, que la sexualidad estaba constreñida, ¿no? Amarrada, además de que primero eran solo hombres los que llegaban y luego con la llegada de las mujeres, qué sé yo, se abrió otro espacio y entonces había como una pulsión que estaba reprimida y que en algún momento, digamos, como parte de esa identidad afro, y Ortiz también lo es, digamos, en alguna medida, entonces tenían como esta mirada compulsiva con la sexualidad, ¿no? Con el deseo, con el cuerpo, ¿no? Yo me pongo a pensar ahorita a partir de eso que hay como el deseo homoerótico, como tanto nos ha repetido aquí Edgar, ¿no? Y otros estudiosos en la región, suele ser también constreñido, ¿no? Porque tiene que ocultarse, tiene que, digamos, pasar una serie de vericuetos para poder de alguna manera manifestarse en lo oscuro, en el secreto, ¿no? Entonces, probablemente este condicionamiento, digamos, social, esta sociedad disciplinaria, etcétera, permite, obliga, impulsa, qué sé yo, a que mucha de nuestra literatura, digamos, haga como del sexo, ¿no? Del placer, de lo corporal, haga como un filón muy fuerte, ¿no? Como una cosa muy, muy presente ahí sobre lo que se da vueltas y se vuelve, ¿no? Además de que desde ya hay como una suposición de habitabilidad de un espacio abyecto, ¿no? Eso recorre muchos cuentos, recorre mucha crítica de la que se ha hecho, ¿no? De la que ha mencionado Edgar también, y esta mirada de lo abyecto también implica esto que no hace, digamos, bueno, la mayoría de la literatura heterosexual, digamos, ¿no? De fijarse en estas cosas así como asquito, ¿no? Estas cochinaditas, ¿no? Estas cositas así horribles que salen, cómo secretan nuestros cuerpos, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, claro, hay una serie de concomitancia y de corresponsabilidad, ¿no? Se corresponde, digamos, con esta habitabilidad a la que de alguna manera la sociedad, digamos, ha hecho, ¿no? Como espacios, ¿no? Así donde estas cosas suceden, que todo el mundo sabe pero que son horribles y que nadie quiere voltear a mirar. Entonces ahí es probablemente más sencillo, no digo más sencillo, más fácil, sino es más posible, somos más proclives a la exploración de estas otras cosas, ¿no? En ese oscurito, en esa no visibilidad, digamos, ¿no? Quizás. Bueno, muchas gracias por la charla y por compartir su investigación. Con el comentario de la compañera, se me venía a la cabeza algo que tiene que ver con tal vez por qué es difícil encontrar cosas hacia atrás, ¿no? Es decir, cosas del siglo XXI, de la primera mitad, del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. Y bueno, tiene que ver con una especie de higienización, digamos, del canon, ¿no? Literario, de la tradición literaria boliviana, ¿no? Me han venido a la mente dos ejemplos concretos que no tienen que ver con, digamos, o sea, no son obras que desarrollen la temática LGBT de la manera en la que estos cuentos que nos han explicado lo hacen, pero que sí presentan nuevas, no nuevas, ¿no? Pero formas
de vivir la sexualidad, de vivir las relaciones afectivas, que son diferentes y que entran en contradicción, digamos, con las formas tradicionales, ¿no? Bueno, el primer ejemplo que se me ha venido a la cabeza es el Oxiso, de María Virginia Estensoro, que expone, digamos, la vida de una mujer con más libertad sexual, más libertad afectiva, y que se lo ha relacionado directamente con la escritora. Y bueno, el resultado de la publicación de ese libro fue la condena, ¿no?, social, o sea, el castigo, ¿no? Y el otro ejemplo que se me viene a la mente, y que es Alberto de Villegas, que si bien ambos yo pienso que están todavía en los márgenes del arte y la literatura, o sea, dentro de esos márgenes de literatura y arte bien comportado, sí presentan como formas de sociabilidad o formas de vivir, ¿no?, en sus historias, que están un poquito por fuera de la norma, no totalmente, ¿no?, pero en ambos libros hay como que prácticas, formas de afectividad, ¿no?, redes de sociabilidad que no son del todo convencionales, o no son las que la literatura boliviana, digamos, nos ha presentado como aquellas válidas, ¿no?, donde se discute la política, la identidad, el otro, el indígena, desde, por supuesto, un lugar otro, ¿no?, es decir, desde un lugar blanco, ¿no?, o mestizo máximo, ¿no? Entonces, creo que tal vez podría ser interesante, no sé si lo han pensado, pero hacer como que si bien su investigación creo que se enfoca más en las obras, ¿no?, en la lectura de obras, abrir una puerta, no sé cómo ponerlo, hacia las prácticas, digamos, que están relacionadas con la escritura y con la literatura, ¿no?, y que hacen que ésta perviva o no, ¿no? Los dos ejemplos que se me han venido a la cabeza son ejemplos de literatura que no ha pervivido, ¿no?, o sea, que sí de cierta manera ha sido castigada, ¿no?, por las cosas que representa, siendo estas cosas aún no tan graves, digamos, ¿no? Entonces creo que hay un ámbito muy conservador, hay unos criterios muy conservadores en la literatura boliviana, que incluso a cosas más suaves, por ponerlo así, las excluyen, ¿no? Pero esas cosas ya nos están hablando de estos espacios un poco que están obviamente vivamente representados ya en el siglo XXI, ¿no? Eso. Sí, justamente Mari Carmen nos compartió el libro, así que vamos a revisarlo muy atentamente también. Acá tenemos, amigas, Sombras de Mujeres, de Alberto de Villegas. Y claro, un poco así como que siguiendo la línea de la reflexión que plantea Mari Carmen, yo creo que es importante, claro, en el tema de sexualidad en general, en el tema mujeres, pero también en el tema LGBTIQ, ponernos, digamos, así como que en el contexto, digamos, ¿no? Hay que recordar que hasta el 90 recién, ¿no?, o sea, la homosexualidad es retirada de la lista de enfermedades mentales, ¿no? Y hasta el 2015 la transexualidad recién es retirada de la lista de enfermedades mentales de la OMS, ¿no? Yo siento que ya, digamos, hay una suerte de norma ya, ¿no? O sea, ya la homosexualidad no es enfermedad, ni la transexualidad ya no es enfermedad, ¿no? Pero todavía hay un imaginario social y cultural, ¿no?, que es bien difícil llegar ahí, ¿no? Entonces yo siento que ese imaginario social y cultural, que lo llamas higiénico, digamos, no, bueno, en la crítica literaria que llamas higiénica, atiende a ese imaginario social y cultural, ¿no? O sea, lo social también se traduce, digamos, en la crítica literaria, por eso se desplaza, se silencia o se omite, digamos, este tipo de literatura, ¿no? Que para determinadas épocas, claro que es escandaloso, digamos, ¿no? Y ahí las aperturas, las rupturas, yo siento, lo han hecho mujeres, ¿no? Lo han hecho mujeres y en este, digamos, nuevo siglo también lo están haciendo maricas, trabas, ¿no?, lenchas, etcétera, ¿no? Ahí también heterosexuales, por supuesto, aunque sus miradas también son distintas, digamos, ¿no?
Otro elemento que quería traer un poco, si hablamos un poco, ¿no?, de que hay hacia atrás, está los relatos de la Villa Imperial de Potosí, de Arzán Sosúa y Vela, ¿no?, que es del 17, ¿no?, si no me equivoco. Entonces, ahí hay dos crónicas de los indios sodomitas, ¿no? Esos relatos son bien bellos porque, claro, atiende a la época para empezar, ¿no? Entonces es un retrato básicamente así, estas crónicas son como un retrato del Potosí colonial, ¿no? Y en este ejercicio también un poco pensando, digamos, pensando la identidad de Arzán Sosúa y Vela, él escribe dos relatos sobre los indios sodomitas, ¿no? En un relato son dos parejas de indios, ¿no?, heterosexuales, que se van a las afueras de la ciudad y tienen sexo. En el texto dice varón con varón y mujer con mujer, ¿no? Y uno de esos días, que era un chisme, ¿no?, y uno de esos días cae un rayo a las afueras de la ciudad de Potosí, y cuando la gente va a ver qué pasó con el rayo, descubren a las dos mujeres y a los dos hombres calcinados teniendo sexo, ¿no? Entonces, y el otro relato es la desaparición de un pueblo, ¿no?, también a las afueras de Potosí, que es quemado, así básicamente Sodoma y Gomorra, es calcinado, quemado con fuego por sus prácticas así homosexuales, entre varias otras, digamos, ¿no?, de desobediencia de la ley católica. Y en lugar de ese pueblo, tiempo después, ¿no?, o sea, hay un lago hediondo con sapos, ¿no? Entonces, en la investigación que hacíamos, claro, nuestra mirada, claro, atiende a la época, ¿no? Es el castigo judio-cristiano contra la homosexualidad, ¿no?, contra la sodomía, y es tan evidente, digamos, ¿no? Es el rayo, es el fuego de Sodoma quemando esos cuerpos, ese pueblo, ¿no? Pero también yo siento que ahí hay una suerte de ejercicio de control y disciplinamiento, ¿no? Porque también tiene un ejercicio moralizador, ese libro tiene un ejercicio moralizador importante, digamos, y de refuerzo, digamos, de la heterosexualidad. Y por otro lado son indios sodomitas, ¿no? Y así están, en las crónicas están nombradas como indios sodomitas, ¿no? Y eso es importante porque el autor, Arzán Sosúa y Vela, toma distancia, digamos, de ese tipo de desobediencias, ¿no?, de pecado, de comportamiento no hegemónico, etcétera, porque es el otro que es el sodomita, no es el criollo, no es el español, no es el grupo social en el que de repente se encontraba Arzán Sosúa y Vela, ¿no? O sea, pensando hacia atrás están esos relatos, ¿no?, que son bellos, para mí son muy bellos esos relatos, ¿no?, de lo que hemos podido de algún modo rescatar, ¿no?, de la edición que hace Leonardo García Pavón, porque bueno, no hemos revisado la obra completa de Arzán Sosúa y Vela, tal vez hay más elementos ahí. También hay algunas crónicas, ¿no?, que relatan, digamos, este ejercicio de travestimiento de mujeres para un ejercicio social, ¿no?, de circulación, digamos, y de incorporación, digamos, a lo social, ¿no?, que para la época también era vetado, pues, ¿no? Entonces hay, digamos, que estas prácticas así que son rupturas, ¿no?, en el ejercicio de la sexualidad en general, pero también en el ejercicio social y cultural, ¿no? Y estas otras que son básicamente las sancionadas, ¿no?, las estigmatizadas, sancionadas y quemadas básicamente, ¿no?, en estas dos crónicas que les hablo. Esos y claro, hay que seguir revisando, digamos, hay que volver a Arzán y hay que seguir revisando a ver qué más hay, digamos, ¿no? Eso básicamente. No, que gracias por ese apunte, ¿no? Es genial. Claro, hay el argentino, ¿cómo se llama este crítico literario argentino que se ocupa? Peralta habla mucho igual de esto, ¿no? Cómo, en qué medida los mismos autores o autoras también se autocensuran pensando en esto, ¿no? ¿Cómo será recibida mi obra? ¿O si me permitirá publicarse? ¿O tendrá, qué sé yo, jale, ¿no? Se venderá, etcétera, ¿no? Entonces, claro, porque hay como una tensión ahí, por supuesto, porque lo que es literatura es una construcción de la época que tiene que ver también con las miradas que autorizan y nombran qué es literatura, ¿no? Entonces hay una cosa que sí sería muy valioso revisar, ¿no?
Sí, justo me parece interesante tocar esto de Arzans, porque en mi tesis igual, que es una investigación sobre erótica, lo veíamos desde otra mirada y me parece bien interesante lo que mencionan, porque evidentemente es un texto que corresponde a su época, corresponde a ciertas, o sea, tiene que responder a ciertos parámetros. Pero justamente cuando analizábamos este tema con a Rebeca Prada, digamos, veíamos, o sea, el hecho mismo de nombrar ese hombre con hombre, mujer con mujer, o estas imágenes que se vuelven sexuales, hace también el ejercicio de generar en el lector la imagen, lo cual puede ser, no creo que del todo sancionador, sino puede ser un juego, un gesto también, porque si fuera directamente sancionador también lo anularía, ¿no? No solo lo anularía, sino que habría este silenciamiento del que hablan y directamente no se mencionaría. Entonces puede que ahí Arzans, desde una otra lectura, obviamente se adscribe a ciertas normas para justificarlo, ¿no? Que la presencia de estos textos en el libro, pero igual la mención, solamente la mención de estas figuras con esa especificidad puede haber sido un gesto también profundamente provocador para su época, ¿no? Porque hay otras imágenes igual a lo largo de estas. Y justo pensando, ¿no? en todo este tipo de literatura que trabaja cuerpo, que trabaja deseo, sí se tiene que ocultar de alguna forma, ¿no? Se me vienen a la mente otros casos, pero no, esa es otra lectura de Arzans. Sí, gracias por tu aporte, ¿no? Por tu comentario igual. Y ahí, por ejemplo, claro, en este ejercicio que tú planteas, ¿no? Ya se menciona, ¿no? Como abyecto, pero finalmente se menciona y su existencia, digamos, ¿no? Lo mismo planteábamos, digamos, bueno, si vamos muy atrás, digamos, ¿no? El diccionario de Ludovico Bertonio, ¿no? Ludovico Bertonio, claro, recupera ahí Eusa, ¿no ve? Y hay otras palabras más que, claro, la María las recupera luego en su libro No hay libertad política, sino hay libertad sexual, ¿no? O sea, recupera de Ludovico Bertonio, Huarmipura, ¿no? Varias otras palabras en aymara, ¿no? Y en algún momento, claro, nosotros reflexionábamos y decíamos, o sea, Keusa está, ¿no? Está inscrito y dice, y una de las entradas es el pecado innombrable, el nefando, ¿no? Entonces, y en ese ejercicio, claro, bien podría omitirse, ¿no? Pero no se ha omitido, sino que se ha incorporado, a pesar de que hay un juicio judío-cristiano, ¿no? Es sodomita, ¿no? El Keus es el sodomita, ya, pero se ha incorporado, digamos, ¿no? Porque en otro ejercicio podría omitirse, pero no se lo ha hecho. Entonces, la sola existencia, a pesar de la carga que tiene, entonces yo siento que ya posibilita, digamos, pensar otras sexualidades, ¿no? Claro, de algún modo, en el caso del tema indígena, indio, ¿no? Y LGBTIQ, o sea, hay mucha gente que va, digamos, a Bertonio, ¿no? Para ver, digamos, un poco el origen, digamos, y pensar la sexualidad, ¿no? La descolonización, etcétera, ¿no? Y cómo a partir de ahí se ha reforzado el patriarcado en la cultura aymara, etcétera, ¿no? Pero está este ejercicio. Yo siento que también hay muchas de las obras que tienen este tipo de representaciones, cuando bien podrían omitirlas, ¿no? Ahora, claro, hay que mirar también, ¿no? cómo es esa representación, en qué términos, digamos, ¿no? No sé si Marco quieres decir alguna cosa. Marco es también estudiante del curso, graduado con honores. Bueno, tal vez contribuyendo también a los comentarios de las compañeras, y como tú mencionabas también, tiene que ver mucho lo puro y lo impuro con lo que es la religión judío-cristiana, ¿no? Y también con el tema del machismo, ¿no? Porque antiguamente, o sea, había esta estigmatización, ¿no? Y a las mujeres, por ejemplo, se les consideraba impuras en la época de la menstruación, ¿no? Entonces la relación tenía que ser lo más limpia posible. Entonces, tal vez de una u otra manera es algo que también ha perdurado en nuestras épocas y se ha incorporado a lo heterosexual, y de una u otra manera como que también se lo excluye en el homosexual, ¿no? Porque no sé si vemos a veces las películas,
siempre la chica está impecable, majestuosa y no importa el hombre, pero la chica tiene que estar perfecta, ¿no? Para la relación. Entonces, eso, y en relación también al curso y a la propuesta que nos hacen, yo les agradezco mucho porque, bueno, siento yo que muchos jóvenes cuando acceden a la literatura en su deseo también de descubrir su orientación sexual, buscan, ¿no? Información, y a veces hay literatura con la que tú te sientes estigmatizado, ¿no? Como la que mencionabas, en la que te dicen eres sodomita y el castigo por tu homosexualidad es la muerte o enfermarte, ¿no? El tema de las infecciones de transmisión sexual, del VIH, ¿no? Toda esta carga negativa que se le asocia a la homosexualidad. Y bueno, yo igual al descubrir mi orientación sexual, he leído el libro de Indígenas Homosexuales de Edson Hurtado, y bueno, me ha parecido algo muy interesante, muy llamativo, pero no tenía con quién compartirlo, con quién socializarlo, y tener esta experiencia de tener este taller con ustedes y poder compartir las opiniones también con los compañeros y compañeras homosexuales y heterosexuales ha sido algo muy especial para mí, porque he podido compartir algo que era importante para mí y también ver las perspectivas de otras personas. Gracias. Gracias. Terminó. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Tú vas a decir algo? No, ya lo terminamos. Muchas gracias. Saben que este es como un pasito, ¿no? Un momento y va a continuar. Ah, por supuesto, y el Sudaca en un par de semanas, ¿no? Desde el 17 hasta el 22, aquí en este patio tan bonito.